La neurona es la célula que tiene por función el procesamiento y la transferencia de la información en el sistema nervioso. La comunicación interneuronal se llama sinapsis. El potencial de acción recorre el axón de la neurona presináptica hasta llegar a las terminales sinápticas. Allí se produce la liberación del neurotransmisor que difunde en el espacio sináptico hasta llegar a los receptores de la célula postsináptica. Este mecanismo cambia las propiedades eléctricas de la membrana de la segunda neurona y genera, en este caso, un nuevo potencial de acción. Abordamos el sistema nervioso central en un feto de 8 semanas de desarrollo embrionario. Situamos 3 vesículas encefálicas, la anterior o prosencéfalo, la media o mesencéfalo y la posterior, el rombencéfalo. Abordamos a continuación el sistema nervioso central en el adulto. Debajo de los huesos que constituyen la calota, ubicamos las meninges, elementos de protección. La masa encefálica, el hemisferio cerebral, y por debajo y delante el tronco encefálico y detrás el cerebelo. La totalidad de los elementos nombrados se hallan protegidos dentro del cráneo óseo. La protección es dada por delante por el hueso frontal, arriba el parietal y por detrás el occipital. Situamos el seno venoso longitudinal superior en el espesor de las meninges. La cara interna del hemisferio cerebral derecho en torno al cuerpo calloso, por debajo el tronco encefálico y la situación del hemisferio cerebeloso. En la superficie externa del hemisferio cerebral izquierdo, situamos los elementos de división topográfica, la cisura de Rolando y la cisura horizontal o de Silvio. Ambas son tomadas como elementos de división topográfica. Observamos Rolando, cisura vertical, y Silvio, horizontal. Dirigiéndonos por delante de la cisura de Rolando y por delante y arriba de la de Silvio, situamos el lóbulo frontal. Por detrás de la cisura de Rolando, el lóbulo parietal. Por debajo de la cisura de Silvio, el lóbulo temporal. Y por último, el lóbulo occipital, tomado con la cisura perpendicular externa. Por debajo y delante el tronco encefálico y detrás el hemisferio cerebeloso. La superficie de la corteza cerebral se halla funcionalmente dividida en áreas topográficas. Estas, originalmente descritas por Brodmann, sitúan un sector prerolándico o motor primario y secundario, un sector post-rolándico o sensitivo primario. Por detrás, en el lóbulo occipital, las áreas 19, 18 y 17, visuales secundarias y primarias. Dirigiéndonos al labio inferior de la cisura de Silvio, las áreas auditivas primaria y secundaria. En el hemisferio cerebral derecho, situamos la cisura de Silvio y de Rolando. Por delante de la cisura de Rolando, el lóbulo frontal. Por debajo de la cisura de Silvio, el lóbulo temporal. Por detrás de Rolando, el lóbulo parietal. Y por último, el lóbulo occipital. Si resecamos las adyacencias de la cisura de Silvio en cuña, situamos el lóbulo de la ínsula. Abordando ahora la cara interna del hemisferio cerebral derecho, ubicamos el cuerpo calloso, la cisura pericallosa y la cisura calloso marginal.
la situación de la muesca de la cisura de Rolando, la perpendicular interna y la cisura calcarina. Dirigiéndonos al sector anterior, ubicamos la circunvolución pericallosa entre el surco del cuerpo calloso por debajo y el calloso marginal por arriba. La circunvolución frontal interna o superior. Por detrás, la ubicación del lobulillo paracentral del cerebro. La precunia y por último la cunia. El cuerpo calloso constituye una formación interhemisférica de conexión. En él se describen el pico, la rodilla, un sector medio o cuerpo y el rodete. Por debajo, el septum lucidum. Él concluye en el trígono cerebral, pilar derecho, hasta la comisura blanca anterior, el quiasma óptico seccionado y el relieve en el tercer ventrículo del tálamo óptico. La maqueta nos ilustra una sección frontal de ambos hemisferios. Reparamos el lóbulo parietal, la cisura de Silvio y la ínsula. El cuerpo calloso es reparado como elemento de interconexión. Las fibras anteriores son denominadas forceps minor y las fibras posteriores forceps mayor. La vista oblicuo y lateral del mismo, con su pico, rodilla, el cuerpo y el rodete del cuerpo calloso. La sustancia gris intrahemisférica se organiza en núcleos que representamos por esta maqueta. El núcleo caudado con su cabeza, el cuerpo, terminando en la cola, el núcleo amigdalino, por fuera el núcleo lenticular y en el seno de la formación nuclear el tálamo óptico. Dirigiéndonos ahora al sector derecho de los núcleos de la base del cerebro, podremos distinguir una enorme cantidad de fibras que se despliegan a la manera de abanico. Parten ellas desde la cápsula interna y constituyen la denominada corona radiada. Las fibras transitan por el centro oval de ambos hemisferios, conectando la corteza cerebral con niveles inferiores del sistema nervioso. Ubiquemos ahora los núcleos en el cerebro. Se sitúan por debajo del cuerpo calloso y entre ambas ínsulas. La situación tridimensional de la maqueta con el núcleo caudado, el núcleo lenticular, amigdalino y ambos tálamos ópticos. La cuidadosa disección de la corteza cerebral de un hemisferio derecho nos pone al descubierto la corona radiada. Habiendo resecado la corteza cerebral, apreciamos con toda nitidez las fibras y los sectores unciforme y arciforme de conexión. Situémonos ahora en el plano horizontal. La maqueta ilustra la cabeza del núcleo caudado, su trayecto antero-posterior y la sección de la cola. Por dentro, el tálamo óptico, seccionado en el hemisferio izquierdo. Y por fuera, el núcleo lenticular. La situación de la cápsula interna, entre los núcleos lenticular por afuera, tálamo y caudado. Procederemos a continuación a aislar estos núcleos para observarlos en mayor detalle. Si retiramos las formaciones nucleares, podremos situar por delante el núcleo caudado, por detrás el tálamo óptico, ambos en el sector medial, y por fuera el núcleo lenticular. El espacio correspondiente a la
cápsula interna, a través del cual discurren las fibras ascendentes y descendentes. La representamos y señalamos sus porciones. El brazo anterior de la cápsula interna, entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular. La rodilla entre caudado, lenticular y tálamo, y el brazo posterior de la cápsula interna. Retirando de la maqueta los núcleos de la base cerebral, damos paso al sistema de cavidades encefálicas. Este se halla constituido por dilataciones, los ventrículos y sectores de comunicación intermedia. La represión con acrílicos del sistema nos permite ubicar la situación del ventrículo lateral con su porción frontal, encrucijada y prolongación temporal. En la observación lateral, por dentro de los ventrículos laterales, situamos el tercer ventrículo, su receso preóptico y el orificio correspondiente a la comisura gris intertalámica. En la vista anterior, ascendemos con la represión del cuarto ventrículo, acueducto de Silvio, el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través de los orificios interventriculares o de Monro. Tridimensionalmente, situamos en el perfil lateral izquierdo la represión total del sistema, la prolongación frontal del ventrículo lateral, por detrás de la encrucijada la prolongación occipital y por delante y debajo de la encrucijada la prolongación temporal. Resecando el techo del ventrículo lateral del hemisferio cerebral izquierdo, abordamos su cavidad. Descubrimos en ella el plexo coroideo, a partir del cual se forma el líquido cefalorraquídeo. El corte parasagital del hemisferio cerebral nos permite descubrir en el centro la masa correspondiente al tálamo óptico. Por encima de él, las fibras de la corona radiada. Por detrás, la encrucijada ventricular y por debajo, la prolongación esfenoidal y el hipocampo.